Continuando con la unidad de sistema respiratorio, vamos a revisar el tema de neumotórax. Neumotórax básicamente es aire en el espacio pleural, ya sea por ruptura de la pleura visceral y o la parietal. El aire básicamente destruye la presión negativa del espacio pleural, se rompe el equilibrio y el pulmón empieza a colapsar. Entonces vamos a tener el fenómeno de neumotórax y de manera concomitante vamos a tener atelectasia del pulmón afectado por el neumotórax. El neumotórax lo podemos clasificar de diferentes maneras. Podemos clasificarlo como espontáneo y adquirido, y a su vez el espontáneo dividirlo en primario y secundario, y el adquirido en iatrogénico, que es, por ejemplo, secundario a la atención de la salud por procedimientos o por ventilación, y traumático, que puede ser abierto o cerrado, puesto que una trauma cerrado torácico puede generar una fuerza suficiente como para generar un neumotórax. Aquí vemos una representación diagramática de cómo se ve un neumotórax en una radiografía simple de tórax. Vemos cómo desaparece la trama pulmonar y se evidencia la línea de la pleura visceral claramente con ausencia de trama pulmonar fuera de la misma. Mientras que del otro lado no se aprecia este fenómeno y se ve evidencia de una totalidad de parénquima pulmonar hasta el subreborde costal. Eso sería una radiografía de un neumotórax simple. El neumotórax puede ser espontáneo, por ejemplo, por una ruptura de la pleura visceral, como en algunas, ya sea por enfermedades congénitas del tejido elástico, que se llaman enfermedades bulosas, que pueden generar zonas del pulmón propensas a romperse. O estos otros fenómenos pulmonares llamados BLEP, que a veces son primarios y a veces son secundarios a enfermedades que generan enfisema y generan de manera espontánea la aparición de aire en el espacio pleural proveniente del interior o de la pleura visceral. Y esto es lo que se conoce como un neumotórax cerrado. El neumotórax abierto es en el que el aire entra y sale hacia el espacio pleural desde la atmósfera. Y en este caso, puede circular y si uno lo presencia puede inclusive escuchar el flujo de aire entrando y saliendo de la cavidad torácica con los movimientos respiratorios. Y además se puede evidenciar al examen físico un desplazamiento, un bamboleo de la tráquea, de la columna de aire a nivel de cuello con cada ciclo respiratorio. Y esto es más o menos una analogía de lo que es un neumotórax abierto. Es como una ventana en la que el aire entra y sale sin generar ningún tipo de presión adicional sobre el pulmón, el cual únicamente pues, va a colapsar por la pérdida de las fuerzas de la presión negativa de la cavidad pleural, pero de alguna manera se expande con cada expiración por intercambio de presiones y por salida del aire de regreso hacia el espacio atmosférico, por presión positiva generada por la expiración. En este caso, es una imagen bastante impresionante, ¿verdad? Se ve pues una herida por arma blanca a nivel de tórax, se evidencia un neumotórax y el paciente llegó estable, por ende fue que se tomó la radiografía y si hubiera tenido algún problema adicional, es muy poco probable que se hubiera encontrado en una condición estable. ¿Qué es lo que puede ocurrir con un neumotórax? Atención, que es una emergencia en el que el aire ingresa, tenemos pérdida de la presión negativa, tenemos atelectasia del pulmón, pero el aire no logra salir, puesto que se genera como una especie de efecto de válvula que no permite que el aire escape con cada inspiración. Entonces tenemos un círculo vicioso en el que el aire entra pero no puede escapar. Entonces la
presión intratorácica en ese hemitórax empieza a aumentar de manera significativa, pudiendo comprimir órganos vitales, pudiendo aumentar de manera significativa la presión intratorácica, disminuyendo el retorno venoso y por ende afectando el componente hemodinámico, y vamos a tener como un proceso de inflado progresivo en el que rápidamente se puede llegar a una situación clínicamente catastrófica con desplazamiento del mediastino, compresión extrínseca de la vía aérea, colapso masivo de las estructuras intratorácicas. Se dice a nivel de hospital que esta radiografía es la que nunca debe ser tomada porque se supone que a nivel clínico esta situación usualmente no permite que el paciente tenga suficiente tiempo como para llegar a tomarse una radiografía. Sin embargo, tal vez no ha sido infrecuente el diagnóstico de neumotórax a tensión, sobre todo en algunos pacientes ventilados, de manera incidental con una radiografía. De manera global, esto no es solo de neumotórax a tensión, es volviendo a neumotórax como un todo. Existen diferentes clasificaciones que para cuantificar cuánto es un neumotórax pequeño o grande y poder tomar alguna decisión en cuanto a su manejo. Y existe también nomogramas que permiten estimar más o menos cuánto porcentaje del volumen pulmonar representa el neumotórax con una radiografía sencilla. Por supuesto que esto es un método bidimensional un poco no tan utilizado en la actualidad clínicamente, dado que existen métodos como ultrasonido o modalidades más complejas de imágenes que permiten objetivar mejor el tamaño del neumotórax y la persistencia del mismo. En los signos clínicos, el neumotórax cerrado usualmente es un dolor espontáneo que se genera por movimientos, por toser, que genera movimientos asimétricos de la pared torácica, falta de aire, puede generar inclusive una falla ventilatoria significativa con insuficiencia respiratoria. El neumotórax abierto, por lo general, la persona tiene claro qué fue lo que sucedió y por qué se encuentra en esa circunstancia clínica, y el neumotórax a tensión básicamente es una emergencia que se presenta como shock obstructivo, con desplazamiento de estructuras, compresión de órganos vitales y arresto circulatorio. Este, por ejemplo, es una radiografía de un neumotórax en un paciente COVID positivo que se encontraba en ventilación mecánica. ¿Qué se puede hacer con esta situación? A manera de ilustración, se puede drenar mediante una sonda o un catéter, o se puede, en casos necesarios, colocar una sonda pleural con un dispositivo de presión negativa que se conoce como sello de agua. Entonces, básicamente se hace una toracotomía, se coloca una sonda pleural y se conecta a un dispositivo de sello de agua que permite que el aire escape, pero no permite que retorne de vuelta, lo que permite una expansión paulatina y una reexpansión pulmonar con nueva adhesión de las pleuras. Y aquí se ve una radiografía de una sonda de tórax colocada y se ve cómo el pulmón está en proceso, todavía no se ha expandido por completo, no se aprecia parénquima pulmonar por encima de esta línea pleural, pero vemos cómo hay una sonda torácica colocada y el pulmón está en proceso de reexpansión. Y eso